En esta ocasión, la conferencia sobre el libro de Gálatas comienza con el capítulo 5, el versículo 16, de andar en el Espíritu. Qué importante para nuestra vida espiritual, aprender a andar en el Espíritu y no hacer las obras de la carne. Adelante, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es la enseñanza que el apóstol Pablo está transmitiendo a los Gálatas. Pero no solamente a los Gálatas de aquel tiempo, sino también a todos nosotros en la actualidad. Recordemos que dice la Escritura que toda la palabra de Dios, toda la Escritura, es apta para enseñar, para redarguir. Y en este momento es precisamente lo que hace la palabra de Dios, enseñarnos. Y nos dice que debemos de andar en el Espíritu y no satisfaciendo en ninguna manera los deseos de la carne. ¿Cuántos viven de acuerdo con este pasaje hoy día? ¿Cuántos viven de acuerdo con esta enseñanza? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Posiblemente la mayoría de las personas, lamentablemente, cumplan este pasaje al revés. O sea que satisfacen los deseos de la carne y no andan conforme al Espíritu. Quisiéramos llamar a todos nuestros oyentes a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Este es gran tema de Pablo, no solo en este pasaje en Gálatas, sino también en Romanos el capítulo 7 y otros muchos pasajes semejantes. En el versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué desea el Espíritu para nosotros? Desea que vivamos conforme a la voluntad de Dios, que vivamos sometidos a la ley divina en todo momento. ¿Y qué es el deseo de la carne? Todo lo contrario. El deseo de la carne nos presenta la oportunidad de satisfacernos a nosotros mismos en todas aquellas tentaciones que surgen dentro de nuestra mente, dentro de nuestra concupiscencia, como dice Santiago en el capítulo 1. ¿No dice un pasaje de la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente? Celosamente. Sí. Bastante de acuerdo con esta misma enseñanza que el deseo del Espíritu es que andemos conforme a las obras de Dios, no conforme a los deseos de la carne. Sí, es bien importante que los cristianos y en sí los seres humanos comprendan que existen estas dos leyes, si así pudiéramos decir, la ley del Espíritu y la ley de la carne, de la cual nos habla también en Romanos el capítulo 7. Pero según leemos en este versículo 17, sucede algo. Fíjese que habla aquí del deseo de la carne y habla también del deseo del Espíritu. Pero nos dice además de esto que el deseo del Espíritu es contra la carne y el deseo de la carne es contra el Espíritu. Así dice. Y es bien importante que la humanidad, los cristianos, todos aquellos que nos acercamos a Dios, entendamos este asunto que es necesario para nuestra salvación. Si no entendemos esto, no vamos a entender esas grandes luchas que se dan dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, cuando vienen tentaciones, cuando vienen pensamientos negativos a nuestra mente, que aún estando en el Evangelio, aún estando buscando de las cosas del Señor, nos preguntamos, ¿cómo es posible que yo piense estas cosas que estoy pensando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo si yo soy cristiano? Sí. Bueno, es que estamos viendo aquí en lo que nos dice este pasaje, que hay en nosotros deseos carnales, hay una ley de la carne, del pecado que mora en nosotros, lo vamos a ver leyendo en Romanos dentro de algunos momentos, y hay otra ley que es la ley del Espíritu, que se opone a esa otra ley. Y créame que lo que entonces sucede en nuestra mente es un conflicto, una guerra interna de nuestra mente. Pero no goza el cristiano de paz en esta vida. Es correcto. Como que hay una contradicción aquí, porque yo mismo me encuentro muchas veces con conflictos en mi espíritu y en mi alma. Sin embargo, la Biblia me habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es precisamente la que explica el próximo versículo. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en Romanos, en el capítulo 8, versículo 2, dice que el Espíritu de vida
nos ha librado. Y cuando sentimos que el Espíritu nos ha librado de esa ley del pecado que mora en nosotros, entonces tenemos paz. Es cuestión de reconocer que hay en nosotros estos conflictos, estas luchas, y no satisfacer en ningún momento los deseos de la carne. La falta de paz en el hombre se produce cuando el hombre comienza a satisfacer los deseos carnales y no se somete a la ley del Espíritu. Ahí es cuando el hombre pierde la paz interior. Mientras el hombre se somete a la ley del Espíritu, mientras el hombre se somete a los deseos del Espíritu, el hombre experimenta paz interior y paz con Dios. Esa paz que Jesucristo prometió, amén, el hombre la experimenta cuando se somete a la voluntad de Dios. Cuando sufrimos conflictos, si comprendemos por medio de la enseñanza bíblica lo que nos está pasando, y si sabemos que vamos a salir triunfantes de todos esos conflictos, eso nos da paz. A mí me da paz, me llena de paz saber, no importa lo que me pase, voy a salir triunfante en Cristo. Claro. Porque la ley del Espíritu tengo que dejar que esa ley imperie en mi vida y que sea más importante que la ley de la carne. De ahí gozo de paz, aún en medio de conflictos, se puede decir. Sí, no quisiéramos seguir adelante sin mencionar el pasaje de Romanos que hemos leído. Muy porque importante. Esto es bien importante. El mismo hombre que está escribiendo aquí a los Gálatas, que es el apóstol Pablo, nos está ahora en Romanos diciendo lo que él experimenta dentro de él mismo con respecto a estas dos leyes. Dice Romanos el capítulo 7, los versículos del 18 hasta el 23. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Quién nos está hablando aquí? Pablo. El mismo apóstol Pablo, que nos está diciendo que no satisfagamos los deseos de la carne y que vivamos conforme al Espíritu. ¿Y qué le pasa a este hombre? Un hombre lleno del Espíritu Santo, un apóstol que es enviado a predicarle a los gentiles, y nos dice aquí que hay un conflicto en su mente, el mismo conflicto que puede haber en mi mente, en la suya y en la de cualquier otro creyente, cualquier otra persona que esté buscando de Dios. Es el conflicto natural, el hombre natural que se opone al hombre espiritual que quiere buscar de Dios. El deseo de la carne que se opone al deseo espiritual de acercarse a Dios. Eso es todo el conflicto que hay. Dice usted natural, o sea que no podemos evitarlo. Realmente el cristiano no puede evitar este conflicto. El hombre que va acercándose a Dios no puede evitar el conflicto. Es en verdad natural, estoy muy de acuerdo. Sí, y aún en Pablo se ve. Hermano, si nosotros, los seres humanos, pudiésemos de alguna manera evitar este conflicto en nuestra mente, no necesitaríamos a Cristo. Ya estaríamos en la gloria. Pudiéramos nosotros salvarnos a nosotros mismos y Seguro. ponerle freno al pecado a nosotros mismos. Es necesario entonces un Jesucristo, un Salvador, que intercede por nosotros, que fue humano, que pasó por los mismos conflictos y ahora es capaz de comprendernos. Jesucristo, eso es lo interesante de Jesucristo, que es Dios, pero fue humano, sí, y entiende nuestra posición, entiende este conflicto y nos acepta, y nos da justicia, gracia, misericordia, para que nos acerquemos a Él. Y no solamente esto, nos da la ley del Espíritu, para que vivamos en esa nueva ley del Espíritu, y no conforme a la ley del pecado que mora en nosotros. Que mucho habla Pablo de leyes. Sí. Unas cuantas leyes menciona Pablo en esta lectura que usted nos ha traído en Romanos el capítulo 7. Él dice, por ejemplo, en el 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Esta ley, ¿cuál? Que el mal está en mí. Para empezar. Sí. Y luego dice, porque según el hombre interior, ¿quién es ese hombre interior? El alma, ¿no? El espíritu. Sí. Me deleito en la ley de Dios, pero veo
Ahí habla de la ley de Dios. Veo otra ley en mis miembros. Entonces, otra ley en mis miembros. ¿Y cuál es esta? La ley que se revela contra la ley de mi mente. Esa es otra ley. La ley de mi mente. La ley de mi mente. ¿Cuál es esa? La conciencia. La conciencia. Y la que tiene que ver con el conocimiento que adquiere uno por medio del estudio de la palabra, ¿no? Correcto. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que habla de unas cuantas leyes. Sí. Y ahora en el 8 también, el capítulo 8 de Romanos, el 2, dice, porque hay una frase bien interesante, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otra ley. Me ha librado de la ley de muerte. ¿Cómo entiende ese pasaje? Otra ley. Sí. Sí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Bueno, esta ley del Espíritu es precisamente la ley que nos presenta Gálatas en el capítulo 5. Sí. Una ley nueva, la ley de la gracia. Esa ley es mucho más poderosa, es mucho más excelente y por lo tanto tiene poder para libertarnos de la ley del pecado, que es esa ley que mora en nosotros por naturaleza desde que el hombre desobedeció en el huerto, y tiene poder para librarnos de la ley de la muerte, que es esa otra ley que expone nuestro pecado, que condena nuestro pecado. Una ley de muerte que expone a la ley del pecado por la desobediencia. Sabemos que la ley vino por causa de ¿qué? La desobediencia. De la desobediencia, de las transgresiones. De manera que esa ley de la muerte nos expone al pecado. Pero la ley del Espíritu, que es la ley de Jesucristo, la ley nueva, la ley de la gracia, nos da vida en Cristo Jesús para librarnos de todo esto. En el versículo 24 del capítulo 7, dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué da gracias a Jesucristo? Porque el apóstol Pablo entiende, sabe que Jesucristo, a través de la ley del Espíritu, lo ha libertado de este conflicto. Y aunque él lo siga sintiendo, aunque él lo siga experimentando en su vida, él tiene la certeza, la confianza, la fe de que Jesucristo, a través de su misericordia, le va a seguir recibiendo, le va a seguir haciendo acepto a él, siempre y cuando el apóstol se someta al Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Sois guiados por el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, no estamos bajo las leyes de la carne, del pecado, de la muerte. No estamos bajo siquiera el Antiguo Testamento que fue clavado en la cruz, sino que estamos bajo la ley del Espíritu de vida. A mí me gusta esa frase de Romanos 8:2. Claro. En Cristo Jesús. ¿Para quién se hacen las leyes? Para los transgresores. Transgresores. Los desobedientes. De manera que si una persona vive conforme a las normas buenas, a las normas éticas de un país, no va a tener problema con las leyes. ¿Sí o no? Así es. Si vivimos conforme a la ley del Espíritu, no vamos a estar bajo la ley jamás. Vamos a estar en libertad. Por eso comienza el versículo 5 diciendo que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y para que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, de la ley, de todas estas cosas, sino que seamos libres. Libres sin ley, ya hemos discutido que eso no existe. Hay una ley que nos gobierna, la ley del Espíritu. Y si nos sometemos a esta, vamos a experimentar libertad continua. Amén. Amados que nos escuchan, ustedes están bajo la dirección, la supervisión del Espíritu Santo, dejando que la ley del Espíritu de vida sea la ley para usted, para controlar su vida, para dirigir su vida. Eso es lo importante. Que no ande conforme a la carne, que no obedezca la ley del pecado y de la muerte, sino que se someta a la ley de Cristo. Volviendo a Gálatas, ¿no? Sí. El capítulo 5, el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué interesante. Vemos un desglose completo de cuáles son estas obras. Yo creo que se explican por sí mismas, ¿verdad? Pero y esa palabra lascivia, tal vez. Lascivia es una palabra un poquito difícil de entender, pero según el diccionario ilustrado de la lengua española, define esta palabra como el vicio hacia los deseos carnales. Carnales, sexuales, ¿no? Sí. Exacto. La tendencia desmedida hacia los deseos carnales. Las pasiones muy desordenadas, sí, desenfrenadas, como dice Pedro. Exacto. Idolatría, bueno, esto es otra cosa también. Y cuántas personas no son idólatras pensando que adoran a Dios en la idolatría, y aquí lo clasifica como un fruto de la carne, una obra de la carne. Hechicerías, eso lo vemos también. Enemistades, el mundo está lleno de enemistades. Los vecinos se enemistan unos con otros. En el trabajo, los compañeros de trabajo enemistados unos con otros. Y muchas veces en las iglesias también. La gente se enemistan unos con otros. Pleitos, eso lo vemos continuamente. Los periódicos están llenos de pleitos, de problemas. Celos, eso lo vemos continuamente también. Crímenes que se cometen por celos. Sí. Injusticias que se cometen por celos. Iras, lo mismo. Todas estas cosas son obras de la carne, y debemos de entender que la misión nuestra, la misión del cristiano, la misión del hombre y de la mujer que buscan a Dios es no satisfacer estos deseos. Ahora, tenemos algo aquí que debemos de discutir y dejar claro en esta conferencia. Para no satisfacer estos deseos carnales, para no vivir en estos deseos carnales, hay que someterse al Espíritu. No se puede de otra manera evitar estas cosas, solamente sometiéndose a la ley del Espíritu. Por eso es que en el versículo 16 el apóstol Pablo es claro y dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para que haya un balance genuino en esta situación, el Espíritu tiene que tomar posesión, tiene que tomar comando y dirección en la vida del ser humano. No hay otra cosa que pueda evitar el satisfacer los deseos de la carne, sino la ley del Espíritu que nos da vida en Cristo Jesús. En vano lucha el hombre contra los vicios si no cuenta con Dios, ¿no? Es correcto. Y con el Señor, con el Espíritu Santo y con el poder de la verdad en la vida. Sí, hoy en día, fíjese, ya que usted menciona esto, hoy en día cuántos vicios no vemos: la drogadicción, el alcoholismo, etcétera, etcétera. Hay tantos y tantos placeres, tantos vicios donde el hombre se entretiene y se trata de llenar. Y muchas veces cuando el hombre quiere escapar de esa esclavitud, de esos vicios, recurre a fuentes tales como la psicología, la hipnosis, hogares de recuperación, hospitales. Pero la medicina perfecta para resolver todos estos males va a ser la palabra de Dios, y va a seguir siendo el Espíritu obrando a plenitud en la vida del hombre. Es como usted muy bien ha dicho: si no contamos en nuestras vidas para resolver estos problemas con el Espíritu, con la ley nueva del Espíritu, en vano corremos, en vano lo estamos haciendo. Lo interesante es que el satisfacer las obras de la carne, según dice aquí, tiene malas consecuencias. En el versículo 21 dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y hay un pasaje muy interesante aquí, porque nos está diciendo que los que practican, los que se satisfacen a sí mismos en estas obras, no heredarán el reino de Dios. Yo no creo que esta última frase necesite mucha explicación. No heredar el reino de Dios significa que no vamos a entrar a morar con Cristo. Así mismo, ¿por qué es tan importante heredar el reino de Dios? Bueno, lo voy a contestar con otra pregunta. Si no heredamos el reino de Dios, entonces, ¿qué vamos a heredar? No hay otra cosa que heredar que valga la pena.
Aquí la Biblia nos presenta dos herencias, o la herencia de Satanás o la herencia del reino de Dios. Y yo prefiero la del reino de Dios. Así mismo. El reino de Dios es el único que dura eternamente. Por eso se habla de una herencia. Hay un pasaje también escrito por Pablo, muy similar en la 1 de Corintios, el capítulo 6, ¿no? Sí. Comenzando con el 9. Sería interesante leerlo, y especialmente abundar en el versículo 11. Sí, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué interesante. Ninguna de estas personas con estas cualidades dice la Biblia que heredarán el reino de Dios. Pero me llama la atención el versículo 11. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a los corintios y le dice, y esto erais algunos. Esto erais algunos. Algunas de estas personas participaban en estos placeres, se satisfacían a ellos mismos en estas obras, pero para entrar en el reino de Dios, para poder heredar el reino de Dios, tuvieron que dejarlo, tuvieron que renunciar a esto, tuvieron que lavarse en las aguas del bautismo, arrepentirse y vivir una vida nueva conforme a la ley del Espíritu. Esto erais algunos, ya no lo son, fueron lavados a través de un arrepentimiento y de las aguas del bautismo. Ya habéis sido lavados en la sangre de Cristo y por medio de bautizarse. Ya habéis sido santificados, apartados del pecado, y habéis sido justificados en el nombre del Señor, pues no hay salvación en ningún otro nombre. Así que, amados, los llamamos con mucho amor al arrepentimiento, a dejar los pecados, los vicios, y a andar en el Espíritu. Correcto. No según las obras y los deseos de la carne. Hasta aquí la conferencia sobre Gálatas, el capítulo 5, comenzando con el 16.